¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, por fin, que ya me lo estabais pidiendo, traigo la guía del campo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ir al refugio. Ya sabéis que el campo de entrenamiento, una vez se desbloquea el refugio, pues más adelante, poquito a poco, se van desbloqueando las cositas, ¿vale? Bien, vamos a ir al campo de entrenamiento a ver qué es lo que nos dicen. Información así por encima. Campo de entrenamiento 1. Los 5 personajes de mayor nivel serán nombrados automáticamente como mentores en el campo de entrenamiento. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Aquí podemos ver que tengo a Andrea, a Químico, a Denise, a Abraham y a Shane, ¿vale? Pues nos vamos a ir a mi plantilla de personajes y vamos a ver que estos 5 personajes son los 5, bueno, los 5 primeros. Los 5 primeros, sí, porque si cogemos a este no lo contemos, a él no lo podemos contar. Como podéis ver, tiene las letras y sí, los números en verde. Eso significa que él está en un campo de entrenamiento, ¿vale? Él es un caso especial porque lo tengo en Único Plus y está ahí arriba. Pero si lo quitamos a él, tengo a Andrea, a Shane, a Químico, a Denise y a Abraham, sí que lo he dicho mal, ¿vale? Estos 5 son los personajes más chetados que tengo, ¿vale? Los de máximo nivel, sí. Entonces, el que menos nivel tenga de estos 5 se convertirá automáticamente en el mentor de todos los personajes que yo meta dentro del campo de entrenamiento, ¿vale? Pues aquí tenemos un montón de personajes en mi lista que tienen el numerito en verde. Eso significa que están dentro del campo de entrenamiento. Por ejemplo, a partir de aquí, él no lo tiene, está al 100, pues lo dejé así y ya está, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo a Shane, que está al nivel 121, y lo subo mucho, entonces el entrenador cambia, ¿veis? Él es ahora mismo el que menos nivel tiene. Andrea tiene 137, Abraham 130, Químico 126, Denise 122 y Shane 121. Como Shane es el que menos nivel tiene, todos los que están dentro del campo de entrenamiento tienen el mismo nivel que él. ¿Por qué? Porque él se convierte en el referente al ser el de menor nivel. Entonces yo lo que hago es coger a Shane y le digo nivel 122, 123, 124, 125. Miramos, ahora el que menor nivel tiene ya no es Shane, sino que es Denise, que tiene 122, lo que significa que mis personajes tienen 122. Entonces yo ahora cojo a Denise y le digo 123, 124 y 125. No puedo subir más porque no tengo más, pero en este caso, como Denise y Shane, que son los que están más flojitos, los dos están al nivel 125, todos los compañeros que están metidos dentro del campo de entrenamiento pues tienen el nivel 125. Si yo a Denise le subo un nivel más y se pone al 126, el personaje más bajito del nivel de los 5 más leveleados sería Shane con 125. Todos tendrían 125. Si yo subo luego a Shane a 126, pues volveríamos a lo mismo, 126, ¿vale? Así es como funciona básicamente. Vamos a ir ahora al campo de entrenamiento otra vez. ¿Veis? Aquí están todos al 125. Ahora es Denise la que menos nivel tiene. ¿Por qué Denise y no Shane si están al mismo nivel? Pues sinceramente ahí no puedo dar muchos detalles. A lo mejor es porque Shane posiblemente tenga más poder. Vamos a comprobarlo si es por eso. Shane tiene 47.160, 47.160, efectivamente, y la que menos poder tiene de los dos, estando al mismo nivel, es Andrea con 43.526, con lo cual, al ser la más débil de todos, pues es la que tiene en cuenta. Vale, ya tenemos eso dicho. Bien, ahora vamos por partes, porque aquí hay algunas cositas más que decir. Como podréis ver, yo tengo bastantes casillas y hay muchas más. Yo tengo 13 y diréis, Mister, ¿cómo es que tú tienes tantas más que yo? Bueno, porque yo al principio pues cogía, me venía al cuadradito y le decía, a ver, ¿cuánto vale? ¿500 de madera o 1500 de oro? Vale, antes no me valían 1500, antes me valía, si no recuerdo mal, 1000 de oro. Entonces compré unas cuantas. A medida que vas comprando, ese nivel aumenta, ese coste, ¿no? Ahora me cuestan 1500. Entiendo que más adelante me costarán 2000. Y yo, pues bueno, al principio pues decía, jope, es que tengo muchos personajes, pero no me da para levelearlos todos. Entonces voy a utilizar estos personajes, los meto aquí y tal, y entonces desbloqueé más. ¿Recomendable con oro? Pues a menos que sea rico, no, obviamente, porque esto se hace con madera. ¿De dónde sale la madera? Pues la madera sale de aquí. Aquí es donde reclamáis la madera. De hecho, como podéis ver, aquí tenemos leña. Leña o madera, es lo mismo, ¿vale? A veces os da uno, a veces os da más. Hombre, a medida de que lleve 14 horas, que creo que es el máximo que puede estar farmeando automáticamente. El máximo creo que son 14, al menos para mí lo es. Pues
tendrás más oportunidades de tener más madera. Cuando esa madera llega a 500 la puedes gastar y no gastas oro y tienes una casilla más desbloqueada. Bien, cosas importantes, sigamos. Los personajes del campo de entreno tendrán el mismo nivel que el mentor de nivel más bajo, como ya os he dicho. Las restricciones de nivel existentes por grado siguen en pie. 3. Los personajes que entrenan en el campo de entrenamiento no pueden mejorar su nivel hasta que se marchen de ahí. ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver a Gobernador mismamente, ¿vale? Tenemos aquí a Gobernador, entonces yo cojo, me voy a la lista y digo, bueno, está al 125, voy a mejorarlo. No me deja, ¿vale? No puede subir no puede subir el nivel de este personaje porque está en el campo de entrenamiento. Bien, si yo ahora cojo a Gobernador y lo quito del campo de entrenamiento, ¿qué pasa? Bueno, pues voy a hacerlo. Al fin y al cabo el Gobernador me da igual, vale. Retirar automáticamente el equipo del personaje cuando lo quito de entrenamiento, puedo decirle que sí, o no me conviene, le digo que no, que simplemente que quita el personaje, ¿vale? Ya me está diciendo que se va a quedar en el nivel 100, en el nivel 1, perdón. Le doy a OK. Bien, por hacer esto, aquí me dice que tengo una penalización, ¿no? Me dice recargándose 24 horas, tengo que esperar un día entero para que este cuadradito esté disponible y yo pueda meter a otro personaje que tenga en mente, o bien pagar 100 de oro, ¿no? Yo cojo, hago así, pum, pago 100 de oro, se desbloquea y ahora pues meto a otro personaje. Seguramente me diréis, Mister, ¿y qué personajes recomiendas meter? Hombre, yo te recomiendo meter los personajes más difíciles, que esto me lo dijo un suscriptor y tiene razón, los personajes más difíciles de obtener. Véase, por ejemplo, Andrew, que Andrew, pues es difícil tener las copias porque no hay ruleta de Overseer ni de caudillos. Tienes que tener la suerte de que te salgan, ¿no? Entonces yo, mi recomendación es que en estos campos de entrenamiento metas a estas dos alineaciones, a los personajes que hay aquí, ¿no? Pues si tienes a Negan, mete a Negan, si tienes a Eva, mete a Eva, a Andrew, Emily o Pierce, ¿no? También con estos personajes, Jesús, Ezequiel y Siva, Carl Grimes, Mission y Rick Leader, ¿vale? Son lo que más recomiendo porque los vas a levelear, vas a gastar puntos en ellos y que como muchos los vas a tener en épico, no ni siquiera en épico plus. Mucha suerte hay que tener para que te salgan varias copias de estos. Entonces simplemente mi consejo es que pongáis a estos. ¿Yo qué voy a hacer? Pues Andrew, para experimentar con él está bien, pero la verdad es que no le pillo el punto, sigue estando demasiado débil, además parece ser que se abalanza al enemigo, me lo matan enseguida y no consigo que haga el efecto este de que reinicie el combate, con lo cual yo me va a venir de momento mejor a Rick, creo que le puedo dar más utilidad, meto a Rick, ¿ves? Rick pasa del nivel 1 al nivel 125, yo ahora voy a Rick y le digo, oye Rick, venga campeón, sube un nivel más, y me dice, no, a mí déjame que yo estoy entrenando, a mí déjame, y yo de aquí no me muevo, ¿vale? Pues eso pasa con todos los personajes. Sigamos a ver qué más nos dicen. 4. Cuando un personaje abandone el campo de entrenamiento, ese espacio tendrá que recargarse durante 24 horas, como ya os he enseñado. Podrás registrar a otro personaje ahí una vez pase dicho plazo, o puedes saltarte los periodos de recarga invirtiendo lingotes. En este caso son 100. ¿Por qué siempre que digo desconozco me suena mal? Desconozco, sí, está bien dicho. Desconozco, no paro. Desconozco si más adelante esos 100 lingotes se convierten en 200, 300, 500 o 1000 a medida que tengas más recuadros sueltos o hayan varios recuadros en espera, ¿vale? Eso no lo sé porque obviamente no he hecho la prueba. 5. La recarga de no se aplicará cuando uses a los personajes como material ascenso o los descargues. O los descartes, perdón. Pues aquí yo lo que entiendo es que cuando tú coges un personaje y dices, pues yo qué sé, imagínate que los puedes vender, que no sé si se puede, usarlos como sacrificio, ¿no? Imagínate pues que yo cojo a este Rick que está en Épico Plus, que tiene los cuadraditos dorados, los marcos, lo sacrifico para subir a Rosita. Pues al sacrificarlo, aquí el cuadradito no se pondrá en recarga, ¿vale? Es una especie de ayudita, ya que sacrificas al personaje que está en el campo de entrenamiento, oye, al menos no me metas la espera de 24 horas. Un detallito que, bueno, tiene su gracia. Además, cuando uno de los personajes que ocupa el espacio espérate que esto es nuevo. Además, cuando uno de los personajes que ocupa los espacios es nombrado mentor, dejará su plaza libre si que este entre en fase de recarga. Espérate porque esto para mí es un poco complicado, ¿eh? Además, cuando uno de los personajes que ocupa los espacios es nombrado mentor, dejará su plaza libre sí que esta entre en fase de recarga. A ver,
Eso sería en un supuesto que tenga solo 4 personajes muy leveleados y el quinto máximo leveleado sea uno de los que esté aquí metido y automáticamente pasa a ser un mentor y deja un hueco libre aquí. Ese hueco tampoco tendría la recarga, eso es lo que entiendo. Pero claro, ese mentor estaría al nivel 1 o al nivel más bajo y entonces todos los que estén aquí metidos estarían a ese mismo nivel. Bueno, es un poco complicado, pero puede darse el caso, no lo sé. A ver, sigamos. 5 es lo que estaba leyendo, vale. 6. Cuando los 5 mentores asignados alcanzan el nivel 240, el límite de nivel se eleva. El límite de nivel se eleva. Vale, aquí lo que entiendo es que el máximo nivel que puede tener los personajes es 240. Creo no estar equivocado. Vamos a tirar para atrás, que esto no lo dicen aquí. Colección, aquí mismo. Efectivamente, el máximo nivel de un personaje son 240. No hay más nivel, ¿no? No obstante, nos dice que se eleva ¿en qué sentido? Cuando los 5 mentores asignados alcanzan el nivel 240, es decir, el máximo nivel que un personaje puede tener, los 5 mentores tienen ese nivel, el límite de nivel se eleva. Pero el límite de nivel, ¿en qué sentido? ¿En los personajes que están aquí dentro, lo cual sería lógico, o en general? Entiendo que en general, es decir, estos 5 personajes los tienes al 240, al máximo nivel, no pueden subir más. Entonces aumenta su nivel, es decir, a partir de ahí ya despiporre 245, 250, 275, 300, 400, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, como todos estos personajes estarían rondando esos niveles, todos estos personajes que estén aquí automáticamente conseguirían unos niveles parecidos, siempre y cuando teniendo en cuenta la misma mecánica. El mentor con menos nivel será el mentor que refleje su nivel a los que estén en los cuadraditos. No obstante, voy a poner de ejemplo a uno de los mejores jugadores que hay en el servidor 9, me voy a ir a amistades, a Leon, y vamos a escuadriñar un poquito, que él nos puede dar pistas. Vamos a ver sus personajes. Efectivamente, pues como podéis comprobar, tiene a un Andrea al nivel 252 y los numeritos se ponen en amarillo. Es decir, este personaje, menudo insulto sin querer, perdón, León. Este jugador ya ha pasado, ya tiene el campo de entrenamiento súper entrenado, ¿vale? Ya lo dije en otro vídeo, es el mejor jugador del servidor S9, ¿vale? No sé si hacker, no, obviamente, porque los hackers afortunadamente en este juego los banean rápido, pero si tú te vas a la tabla, pues mira, es el top 1 en literalmente casi todo, sigue siendo el top 1 en todo, ¿vale? Aquí es el top 1 en los personajes verdes, eso significa que tiene todos los personajes verdes más leveleados que nadie, más mejorados que nadie, etcétera. También con los calaveras, con los estrellita azul y con los perritos amarillos, ¿vale? Yo los llamo así porque así me aclaro más. Bien, pasemos al siguiente, que había otro nivel más. Aquí, el 7. Tras desbloquear el límite de nivel... Ah, mira, aquí no lo explican, perfecto. El campo de entrenamiento empieza a partir del nivel 240. Ah, sin verse limitado por el nivel de los mentores. Aunque el nivel del mentor cambie a 1, es decir, que por lo que sea te vayas al portón y cojas a tu Abraham en nivel 240 y lo desarmes para quitarle las cosas y se ponga al nivel 1, a partir de ese momento ya da igual. El campo de entrenamiento se actualiza al nivel 240 y todos los personajes tendrían ese nivel. Y a partir de ahí ya, como he dicho, despiporre. Ahí ya todo el mundo venga a subir de niveles como locos. Muy bien, sin verse limitado, vale. El del campo de entrenamiento recibirá los efectos del nivel más avanzado. O sea que a lo mejor se nos desbloquea algo en un futuro. Luego tenemos el punto 8. Una vez se instaura el límite de nivel, el 240, usar recursos puede aumentar el nivel del campo de entreno, lo que aumentará los PC, puntos de combate y los niveles de todos los personajes en el campo de entreno. Es decir, cuando lleguéis a tener a los 5 mentores al 240, se actualiza esto y entonces entiendo el nivel de aquí, que podéis ver que yo lo tengo al nivel 1, pues sube mucho más. Seguramente a medida que vayas jugando se puede aumentar más de nivel. No sé hasta dónde llegarán los edificios de nivel máximo. Vale.
9 y lo último, una vez se lanza el límite de nivel, solo los personajes míticos pueden sobrepasar el nivel 240. Vale, aquí ya hay limitaciones. El límite de nivel de los demás personajes dependerá de su grado. Vale, entonces no es tan bonito. Una vez se lanza el límite de nivel, entiendo que se alcanza el límite de nivel 240, solo los personajes míticos pueden sobrepasar el nivel 240, que es lo que os he enseñado con el amigo que yo tengo, ¿veis? Vamos a ir otra vez a escuadriñarle, porque somos unos espías. Vamos a escuadriñar. No, este no, aquí arriba, vale. Él los tiene, lo podéis ver aquí, en mítico, ¿vale? Que es superior al legendario. Después del legendario y algo más, sí, mítico. Y después de mítico, mítico con una estrella. Y después mítico con 2 estrellas. Y después, pues mítico con 3 estrellas, con 4, con 5 y con las que le dé el juego, porque no sé cuál es el máximo total, ¿vale? Entonces solo los míticos pueden superar el nivel 252. Es decir, si tú tienes legendarios en el campo de entrenamiento, los 5 mentores legendarios con nivel 240, se actualizará toda la vaina, todo lo que queráis, pero personajes como los que yo tengo aquí, que son épico plus y épico, no pasarán del 240. Solo pasarán del 240 aquellos que sean míticos, ni más ni menos. Solo ellos tienen el privilegio de pasar al nivel del nivel 240, perdón, ¿vale? Luego aquí tenemos pues un detallito, ¿no? Podemos organizar esto mediante los grados, que es como está. O si sois más tiquismiquis, que decís, ay, mister, me da un poco de toque ver las cositas así, yo quiero verlo de otra forma, pues mediante alineación, ¿vale? Tenemos los azules, los perritos, los verdes, los calaveras y luego tenemos el resto, ¿vale? Bueno, sí, cambia. Aquí hay azul, verde, 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 azul, perrito, 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 calavera, calavera, vale. Y así pues lo tenemos más alineado, ¿no? Para eso se llama alineación. Luego aquí arriba tenemos el máximo de madera que tenemos en ese momento y el máximo de oro que tenemos en este momento, pues para que podáis visualizar. Bueno, no se ve mucho así, pero me entendéis. Bueno, aquí también te lo pone, tienes 400 y pico de madera y tantos miles de oro, si es que tienes miles, claro, depende de lo que gastéis. Y poco más, gente, eso es el campo de entrenamiento. Espero que haya quedado lo suficientemente claro el tema de cómo se utiliza y para qué, ¿no? Muy importante, lo vuelvo a repetir, cualquiera de estos personajes que tiene el numerito verde, que lo metisteis con el nivel 1, pues cuando lo saques volverá al estado base, ¿vale? Al estado base del nivel, no al estado base del grado del personaje. Y nada, gente, espero que haya quedado claro, espero que os haya gustado. No tengo mucho más que decir del campo de entrenamiento. Si hay alguien que tenga alguna duda, que sepa más que yo, porque obviamente no soy ningún Illuminati, no tengo la voz ni la razón de todo, pues por supuesto, si estás ahí, seas quien seas, llevas jugado más que yo, eres un visa o lo que tú quieras y tienes el campo de entrenamiento perfectamente mejorado, pues un consejito, a mí no me importa que la gente lo lea y que aprenda, que eso es de lo que se trata, de que aprendamos todos, ¿vale? Os dejaré abajo el link a mi Discord para que os vengáis. Si hay alguien que quiera dar algún consejo, tenga imágenes o algún vídeo de, mira, esto yo ya he llegado al 240 y mira cómo es, te lo enseño, mister, o para que lo vea toda la comunidad, pues perfecto, ¿vale? Se compartirá, lo podréis ver allí y no habrá ningún problema. Nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, ya sabéis, la cantinela de siempre, muchísimas gracias a todos nuevamente. Como me repito, Dios. Darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción o con amigos o hermanos, familiares o con el perro si también juega a The Walking Dead All Stars. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.